Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas. Una semana más estamos aquí en Primera Plana. Es el propósito de esta televisión con este programa, una vez a la semana, pues ya saben, ofrecerles la información, pero en un formato, si cabe, mucho más agradable, más entretenido, en formato de conversación casi más que de entrevista. Esa es la que vamos a mantener ahora con Mario Fuello. Se le conoce artísticamente, su alter ego podría ser Darla M, y aunque no sé si reniega un poco de ello, pero es cierto que su éxito vino en el año 2005, se acuerdan seguramente ustedes de aquel Un asturiano en Madrid. Aquello tenía, además de una base musical y de un componente artístico notable, tenía mucho más de eso, tenía también el trasfondo de que efectivamente muchos asturianos, muchos jóvenes, abandonaban nuestra región para irse a Madrid o a cualquier otra ciudad porque no tenían más remedio, por razones laborales. Bueno, después de aquel éxito han pasado muchas cosas, tantas como llegar a 5 discos. Este es el último, el que tengo ahora mismo en mis manos, se llama El carnaval que llevo por fuera, y podríamos decir que es el quinto o incluso el sexto, si contamos un remix, un maxi de aquel Un asturiano en Madrid, pero desgraciadamente es a veces por lo que a uno se le sigue conociendo, ¿no? Vamos a ver cómo nos responde a ello Mario Fuello. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te molesta un poco que todavía digan, hombre, el de Un asturiano en Madrid, o no? No reniego, lo que pasa es que no es mi mejor canción, evidentemente le tengo mucho cariño. Ya por la original, porque es que el tema de An Englishman in New York, yo crecí con él, no elegí hacer un cover de una canción cualquiera. Le tengo mucho cariño y no reniego de ella, lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, que se centra muchas veces las preguntas en ese tema, cuando yo considero que tengo, bueno, temas mucho mejores, y bueno, después salieron otros 4 discos después de ese, o sea que en fin. Este es el último, se llama Un carnaval que llevo por fuera, que además es CD y DVD. Sí. Esto es por la crisis, ¿no? Sí, ofrecer claro. el doble por el mismo precio. Ahora ¿no? que tenemos muchas perras, pues vamos a gastarlas, ¿eh? En vez de hacerme un viaje, nos sacamos un disco. Sí, en principio iban a ser 2 discos independientes. Iba a ser por una parte el disco de estudio, que se va a llamar El carnaval que llevo por fuera, y luego el directo de las noches mágicas del Botánico, con el cuarteto, con el proyecto que tengo de fusión de jazz con hip hop. Lo que pasa es que, bueno, yo qué sé, para darle más empaque al producto, llamándolo producto, y bueno, porque la gente tenga más facilidad y asegurarme de que van a escuchar las 2 cosas, pues preferí, bueno, aunar los 2 trabajos en uno solo, y bueno, yo qué sé, cuidarlo un poco en estos tiempos en los que un disco... Antes un disco, esto lo cuento mucho, antes un disco yo lo recuerdo porque, bueno, tuve la suerte de que mi padre también músico, y bueno, me enseñaba y me ponía muchos discos de pequeño. Cogías un disco y mirabas la portada, mirabas el libreto de dentro, veías los músicos, dónde habían grabado y todo eso, y eso, un disco era un pequeño tesoro, y ahora son 54 megas. Entonces yo quise recuperar un poco el concepto de disco tesoro, con un papel con un granaje muy caro, con un póster desplegable, con el diseño de Diego, que es una maravilla, preciosista, y bueno, además con eso, con un disco de estudio, que ya tendría que ser bastante, y de regalo un DVD, o un DVD con un disco de estudio de regalo. Hay que apurar muchísimo con eso de las descargas ilegales, ¿no? Hay que ofrecer mucho a la gente para... Sí, de todos modos, bueno, por mucho que ofrezcas, porque bueno, yo que sé, son 10 euros, ¿sabes? Es que lo que me costó, es que bueno, sí, porque el estudio es mío, porque bueno, años atrás estudié y me gasté un dinero que tenía en hacer un estudio. ¿Decidiste invertirlo en eso? Eso es, invertí en otras épocas de vacas gordas, y ahora, bueno, fue un acierto porque ahora tengo la oportunidad de poder grabar en mi estudio, con lo cual me ahorro ya. Es decir, me ahorro porque ya lo pagué, me ahorro esa parte del proceso que es caro, que es el del estudio de grabación, y bueno, gracias a eso puedes sacar un disco, pero de todos modos no se recupera ya lo de sacar discos de todos. De hecho, muchos grupos tienden al crowdfunding, que es esto de que los fans te hacen una aportación de dinero para que tú puedas sacar el disco, y yo creo que si saco otros, voy a intentar hacerlo así. Si la gente quiere que saque otro disco, bueno, pues que me ayuden y que me ayuden y que compren el disco por adelantado para que yo pueda pagar las copias del disco, no para hacerme rico. ¿Cómo está la cosa? ¿Eso de las descargas tanto daño está haciendo o qué? Sí, claro, muchísimo, sí. Mira, yo del disco de donde estaba el asturiano en Madrid, el Chigre y Dragón, pues se vendieron unas 3.500 copias, que es muchísimo para ser un disco de Asturias, es muchísimo, es un éxito. Pero subí yo el disco al Emule, lo subí un poco fastidiado de sonido, o sea, subí el mismo archivo, pero sonaba mal, ¿no? Por calcular, a ver cómo. Sí. Y a los pocos días, a las pocas semanas, tenía como 9.000 personas en cola esperando para bajarse el disco. Dije, madre mía, si hubieras comprado todos ese disco, el siguiente hubiera sido un discazo del copón. Sí, bueno, evidentemente, yo qué sé, la gente
la gente se acostumbró a que la música sea gratis. Y que, bueno, de hecho hay una frase ahora que todo el mundo, esas frases que se usan de eslogan la gente, ¿no? Que es que los músicos sacáis el dinero de los conciertos. Vale, sí, perfecto, también sacamos el dinero de los conciertos, pero ¿qué quiere decir? ¿Que yo te regalo mi disco y luego vas a pagar una entrada por el concierto? No va a ser así, porque la gente se acostumbró, como te digo, a que la música sea gratuita y que los conciertos sean gratuitos también, porque los ayuntamientos en las fiestas patronales van a poner una carpa o un escenario y van a traer a buenos grupos para actuar gratis. Ahora eso ya no pasó, porque cerraron el grifo los ayuntamientos porque no tienen perras, entonces la única opción es que la gente pague por ir a ver un concierto a una sala, pero prefieren pagar 7 euros por beber garrafón que 6 euros por una entrada a un concierto. Bueno, esto es un proceso y cuando la gente vea que no hay música en directo... ¿Y dónde vamos? Claro, es que no hay más, yo no creo que sea tanto dinero, 6 euros una entrada de un concierto, o 8, no sé, cuestan 90 euros las del fútbol, las baratas, y como hablábamos antes, que se hace cola, no sé, son 6 euros, 7 euros por ver un concierto. Yo que sé, por valorar el trabajo de unas personas que se han montado en una furgoneta horas antes, se han hecho 500 kilómetros para llegar a tu ciudad y tocar allí, bueno, y luego ir a dormir a una pensión y cenar un bocadillo y no sé qué, una serie de historias que la gente... 6 euros muy caro un concierto, yo creo que no. Pero bueno, que tendrá que cambiar el chip. Espero que pase. Tú eres ingeniero de sonido y además músico, ¿no? Sí, sí, yo estudié sonido en Madrid y bueno, también hice la carrera de piano. Yo me considero músico antes que en sí y todo eso. De hecho, bueno, esto del hip hop, yo ya hacía otras cosas. Cuando salió el primer disco en el 2001... Yo estaba tocando con Stormy Mondays y con una orquesta, tocando pasodobles y cumbias, y estaba sacando el primer disco de hip hop que se hizo en Asturias a la vez. Yo soy músico y antes que el hip hop, antes que el rock, antes que el jazz, antes que el reggae, que todas las músicas de las que bebo y sigo practicando, el blues, el house también estoy haciendo, antes que todo eso soy músico. Y bueno, es lo que quiero que continúe después de Dark la M o paralelo a Dark la M, o bueno, en fin, esa es mi idea, sí. Pero Dark la M va a continuar. Sí, claro. A mayor o menor intensidad, pero continuará. Yo cuando me apetezca ponerme a... Lo que pasa es que estoy muy cabreado, estoy muy indignado, entonces todo lo que escribo es... Pero bueno, sí, tendré que empezar a sacar las cosas que voy escribiendo poquito a poco. ¿Pero qué te cabrea a la hora de escribir? ¿La situación actual o qué es lo que te cabrea? Me cabrea... bueno, los periódicos queman, o sea, yo qué sé, ¿no? Es como la palabra de la voz de su amo, ¿no? Me cabrea, sí, claro, la situación y me cabrea la inactividad de momento por parte de las personas. Es que no sabría reproducirlo, pero hay un dicho, un refrán que decía que fueron a por los comunistas, yo no era comunista. Poema atribuido a Bertolt Brecht. Vale, correcto. Se nota que estás leído. Muchas gracias. Vale, pues esto es lo mismo. Hasta que no le den un toletazo a cada español, la gente va a seguir viéndolo por la tele y decir, mira estos chavalijos que andan aquí peleándose con los grises. ¿Sabes? Y un montón de cosas, ¿no? La gente no es consciente de la política, de la exopolítica. En fin, es que no quiero estar hablando todo el día de lo mismo, pero la cosa está muy malita y estamos permitiendo que este sistema nos esté fagocitando, porque es lo que están haciendo, están acabando con los derechos de los trabajadores. Tienes una canción que se llama Sal a la calle en este disco. Sí. ¿Está relacionado con todo esto? ¿Invitas a la gente a que proteste o no? En un disco que tiene así un tono bastante nostálgico, melancólico, ahí de echar de menos cosas, esa es una de las canciones que escribí cuando las cosas estaban un poco mejorando y era, bueno, Sal a la calle, el tema es, la primera frase es mañana soledad de invierno. O sea, es como, bueno, bien, te crisis y todo, vamos a ver, mira qué sol más bonito hace, me subo aquí al cerro a Gijón a escribir una letra, dar un paseíto, y es uno de los temas más positivos, pero no, es un disco bastante cabreado, hay temas como todo parece cambiar y bueno, reinicio, varios de ellos que tienen, aunque no quiera ni lo pretendía, una carga social bastante fuerte, porque bueno, aunque escribo en principio de mis cosas, no puedo estar ajeno a lo que está sucediendo, a lo que está pasando en la calle, a lo que no cuentan los periódicos, a lo que cuenta el Twitter, que es la verdad absoluta, o lo que cuentan otros medios en Internet, o bueno, donde quieras informarte, o lo que quieras seguir o creerte. Parece que además el estilo musical que tú practicas pues tiene que ser un poco de reclamar, ¿no? Y de estar un poco indignado, como tú dices, ¿no? Debería de ser así, pero pones la MTV y dices, mira, muy bien, todos hablan de su dinero, sacan del bolso un montón de un fajo de billetes, en su coche, su ultra estudio, su vida fabulosa.
Y nada, es que realmente el hip hop debería ser, esto es otra cosa que digo mucho, KRS-One, que es uno de los padres del hip hop, un tipo que respeto mucho, decía que el rap era la CNN del barrio. Y es que ahora el rap es el reflejo de la MTV, es que no puede ser que la gente esté contando esas tonterías que cuentan con la que está cayendo ahí fuera, ¿sabes? Que te hablen de tu reloj caro, del yello, de no sé qué, de la ropa, de las chicas, de las fiestas. Bueno, está bien, sí, por supuesto todos lo queremos pasar bien, pero por favor, vamos a un poco hablar de lo que interesa a la gente y de lo que está pasando realmente, porque es que no puedes... Yo como músico, y todos los músicos creo que tenemos una responsabilidad, mínima aunque sea, ¿no? Sin creerme yo nada, pero todos los músicos tenemos una responsabilidad porque tenemos ese pequeño gran poder de que hay gente que nos escucha. Entonces, si tenemos la opción de poder comunicar, pues vamos a intentar comunicar algo que sea constructivo y que sirva a la gente pues para darse un poco cuenta de lo que está pasando. No me considero poseedor de la verdad absoluta. Ojalá tuviese el Twitter de la persona que la tiene para seguirle y retuitearle todo el tiempo, pero bueno, en fin, de lo que uno va leyendo, informándose, cotejando información y tal, pues bueno, luego hay que plasmarlo y hay que ayudar a esta sociedad a despertar, porque si no, vamos al sumidero. Pues parece que estamos un poco, anestesiados, ¿no? No parece que haya, bueno, ahora en Valencia, en Barcelona, ha habido una serie de movilizaciones, pero con la que está cayendo tampoco en exceso, claro, ¿no? Son pequeñas minutas, son cositas ahí pequeñitas, pero además, que son reprimidas ejemplificantemente, porque mire cómo, señora, cómo pego al hijo de esta valenciana, usted no permita que su hijo salga a la calle. Yo creo que todo pasó, bueno, pues no quiero empezar a hablar de historia, ¿no? Pero un juez que se inhabilitó hace poco y todo eso son cosas ejemplificantes. Entonces... No es casual. No es casual. Es como, aquí hay una línea que no vamos a dejar que pases, y si pasas tenemos 1 millón de euros en gases lacrimógenos que compramos hace poco para conseguir o intentar impedir que tú luches por tus derechos o que quieras hacer que esto cambie. ¿No te sientes un poco decepcionado con lo del 15M? ¿Qué pasó con el 15M? Que quedara así, que fueran como 4 gotas de lluvia de las que caen aquí en Asturias, seca y... Claro, mira, Porque parecía que era un aire nuevo, una ventana, en fin, pero... Mira, yo estuve en Madrid desde el día 3 o el día 4, ¿no? Cuando se estaba empezando a juntar porque tuve la suerte de estar en Madrid viviendo. Y dije, bueno, todas estas cosas que ves por la tele, qué pena no estar ahí, ¿no? Qué pena no estar en Valencia para estar con esos chavales ahí. Bueno, pues estuve en Madrid desde el principio. Y una cosa es lo que salía por la tele, evidentemente, y otra cosa es lo que pasaba de verdad. Si tú te das un paseo por Sol, como la gente paseaba por Sol como si fuese la feria de muestras, porque sí, había un montón de puestos de comida rara, había mucha información de diversos tipos, cosas que podías estar más o menos de acuerdo con ellas, pero si luego te alejabas un poco de la Plaza de Sol y te ibas al Corte... ¿Cómo es? ¿Corticoles se llama? La zona esta que está del Corte Inglés que está detrás. Cortilandia. Lo que pone para Navidades. Sí, eso sí. Si te vas a esa zona, ahí teníamos las reuniones del grupo de política a corto plazo, y ahí había gente como Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense, y un montón de catedráticos más. Había un tipo que era profesor, era español, pero era profesor de política, ciencias políticas, en una universidad de Chicago, que se había pedido las vacaciones adelantadas o algo así, había pedido un permiso para venir a España, no perderse eso. O sea, teníamos muchas esperanzas, y realmente allí... estábamos 100 personas, 100 politólogos, sociólogos, gente muy formada, ¿sabes? Todos alumnos de quinto, gente muy formada. Yo ahí iba con mi libreta, y todas las tardes de 7 de la tarde a 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, estábamos ahí discutiendo, arreglando el mundo, y claro, se discutía a nivel muy alto. Yo iba de oyente, evidentemente, apuntaba cosas, y al día siguiente por la mañana iba a internet a ver de estas leyes de qué tratan, y para el día siguiente. Y solo fui unos 20 días, porque la cosa fue desinflando, porque, bueno, he oído muchas teorías conspiranoicas por ahí, pero sí que realmente tú estabas ahí 6 horas al día, de lunes a domingo, y de repente una persona que pasaba por ahí, que había visto en la tele que había una cosa de una revolución que no sabía exactamente qué, decía, no, porque tenéis que hablar, ¿qué estáis hablando de esto? Hay que hablar del ordenamiento de los jueces, porque no sé qué cosa, que habíamos hablado ya una semana antes, después de largas discusiones, y te hundía, te reventaba el día. O sea, discutían el orden del día, por ejemplo, se discutían un montón de cosas, y yo no sé si había infiltrados por ahí que eran reventadores profesionales, porque es que era imposible, ¿sabes? Había una educación y un respeto ahí impresionante en esos grupos de política. Entonces nadie levantaba la voz, pero era para levantarle la mano a gente que dice, por favor, respétanos, que estamos aquí trabajando desde hace un montón de tiempo, por lo menos escucha que estamos hablando y no llegues aquí imponiendo tus ideas, que sí, tú estás en casa y dices, es que ves el telediario todos los días y estás muy desacuerdo con algo que está pasando, y dices, esta es mi oportunidad para que me oigan algo y que se cambie esta ley o se cambie esas historias, pero pasito a pasito, hay que ir pasito a pasito. Y lamentablemente, por culpa de
esas situaciones o de esas personas fue desapareciendo gente como Juan Carlos Monedero. Para mí fue una excepción el día que Juan Carlos dejó de ir a la... Porque yo le sigo, es un tipo que admiro un montón, que recomiendo a la gente, si no lo conocen, que busquen algo de él en internet. Juan Carlos Monedero tiene unas ideas fuertes, pero bueno, hay que escucharle a este hombre. Cuando dejó de ir ese hombre y ciertos profesores y todo eso, claro, estábamos ahí hasta las 2 de la mañana y a las 6 o 7 la gente se levantaba. No era pies negros todos ni desocupados, ¿sabes? No, era gente que tenía su trabajo, que tenían que estudiar, iban ahí. Pero fue desinflando, yo creo que por eso, porque por falta de organización y por gente que quiso imponer sus ideas o su forma de trabajo frente a otra que, bueno, que se estaba formando poco a poco, porque era una cosa muy nueva que estaban haciendo y, bueno, no estábamos dando pasos hacia ¿Algo debió influir a los partidos políticos o no lo suficiente? Algunas cosas cambiaron a partir de ahí, obligó a cambiar programas electorales, después eran las elecciones y ha habido varias incluso, aquí en Asturias nos enfrentamos a unas nuevas. Algo cambió en los programas electorales, incluyendo un poco un guiño, aunque solo sea, ¿no?, a esta gente, ¿o qué? Claro, un guiño para sacar rédito político. Evidentemente cogían consignas que leían ahí en las paredes de Sol y las añadían a su discurso de todos los días. Mira, yo una de las cosas, había un montón de ideas, ¿no?, que las tengo todas apuntadas y bueno, el resultado de todos esos días de trabajo allí, que era que los programas electorales que fuesen contractuales, es decir, que fuesen un contrato. Señoras y señores, voy a crear 300.000 puestos de trabajo. Bien, vamos a apuntar los 300.000 puestos de trabajo. La sanidad, no sé qué tal, vamos a apuntarlo todo. Y hacerles un carnet por puntos. Hacer un carnet por puntos a políticos. Que usted no ha creado en el plazo de un año los puestos de trabajo, un punto menos, no sé qué, y fuera. No esperar 4 años que se apoltronen ahí. Cada 2 años elecciones, o sí, por cada 2 años, porque un año no les da tiempo, yo creo, a hacer cosas, ¿no? Pero que haya resultados. Que es que si tu trabajo lo haces mal, te echan. Ellos no, hay que esperar 4 años para echarles y seguramente intenten arreglarlo 10 días antes, hagan una espicha, regalen entradas para el fútbol y hacen una espicha grande y ganan las elecciones otra vez quien sea, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, es una de las cosas que me hubiera gustado que cambiase de todas las ideas que había. Había ideas muy buenas que si el 15 me hubiera tenido oportunidad de hacer llegar esas ideas al 90% de la población o al 100% de la población española, no creo que nadie estuviese en desacuerdo con eso. O sea, ni los votantes de un partido ni los de otro, todo el mundo quiere que su candidato sea un tipo honrado y que cumpla lo que dice. Entonces, si ponemos una ley que dice que el programa electoral es un contrato, entonces pues todo el mundo quiere que su político cumpla. Pero claro, son cosas que la prensa evidentemente no va a dejar, los medios de desinformación masiva, los grandes medios que son grandes corporaciones, que están al servicio de las corporaciones financieras y todo eso, que son los que nos malinforman, pues bueno, no van a permitir nunca que llegue esa información a la televisión. ¿Te inspiró todo eso alguna canción o no? Ya lo había sacado el disco. Bueno, el disco ya había sacado. Sí, el disco. Pero ¿puede ser que eso te dé para hacer alguna...? No, lo que pasa es que yo un montón de cosas de las que se hablaban en el 15M o que veía gente que me alegraba mucho hablar de ellos, yo las había sacado en el tema, por ejemplo, Despierta, que todo el mundo dice como el Despierta, todo eso, un tema del 2007 que había sacado en el disco anterior. Pues yo qué sé, ya había un montón de cosas que no sé, que hay mucha gente que ya estaba despierta o que ya lleva indignada un montón de años. Tengo una canción, la de Todo parece cambiar, que me dijeron, esta la hiciste por el 15, me dijeron, no, esta canción, el disco llevaba 3 meses en la calle bueno, no, salió en febrero y esto fue en mayo. Sí. Pero bueno, yo qué sé, es que son cosas que la gente ya sentía, lo que pasa es que no había forma de unir a todo el mundo. Yo creo que la gente sabe que... El problema es que yo creo que todo el mundo sabe que algo está mal, pero no están dispuestos a hacer nada para solucionarlo. Yo creo que ese es el problema. Hace falta eso. ¿Por qué el carnaval que llevo por fuera? ¿Por qué ese título? Es la pregunta típica. Sí, es normal, es que el carnaval pues llevo por fuera. ¿Qué es eso, Freak? Bueno, pues porque el tema el título del disco lo elegí tiempo antes de ponerme con el disco. Estaba tocando con un artista, bueno, con Loquillo. Es que el título surgió tocando en Sudamérica, en un país ahí, después de una... Yo no estaba muy bien anímicamente, ¿no? Y después de un concierto, lo típico que te vas con los promotores y la gente tal, un poco a tomar algo por ahí, ¿no? Y para despedirme, uno de los promotores en Uruguay me dice, bueno, Mario, espero que la vida te devuelva tantas sonrisas como la que tú le das. Y dije, coño, que si yo estoy destrozado por dentro y aquí este hombre me dice que vaya buen humor que tengo siempre, eso es que estoy proyectando una imagen diferente. Y ahí me surgió, dije, va a ser esto. Voy a hacer esto, voy a plasmar poéticamente esto que me acaba de contar este hombre. Y bueno, fue un poco por eso, sí. La verdad es que es rap terapia, como os suelo hacer, pero este disco más que nunca es rap terapia. Rap terapia. Sí, mejor escribir, coger un papel y un boli que una escopeta de mira telescópica y una azotea. Mucho mejor. Sin duda, bueno, sí. Desde luego más pacífico. No sé si provocará más o menos cambios. Barato, ya lo sé.
es menos efectivo, pero desde luego más pacífico. Sí, bueno, hay quien dice, aquí hay en esta misma mesa en ocasiones mantenemos un debate, una tertulia, uno de quienes acuden es Gustavo Bueno, hijo del célebre filósofo, y él dice que una revolución si no es violenta no es tal, y que hablando de ese 15M, él siempre mantiene que no sirve de nada que la gente vaya, aunque sea 20.000 personas a la Puerta del Sol, si no hay cierto grado de... En fin. Pues yo quiero añadir algo a eso. Yo creo que una revolución, si no se lee, tampoco es revolución. Hay que estar informado y hay que leer mucho para hacer una revolución, yo creo, ¿eh? Y también, otra cosa, vamos a poner subs ahí, los mártires. Los mártires de la revolución son cosas que un día se va a escapar un toletazo más fuerte a uno de esos chavales que están motivados en el gimnasio y luego se visten de azul y les dan un palo. Un día se les va a escapar un tolete más fuerte que otro y queramos que no, pero va a hacer más daño de la cuenta a un niño o a alguien, y eso va a ser el momento ya que cuando la gente yo pienso, ¿eh? Son de esas cosas que en mi círculo de colegas hablamos. No, es posible. Él mantiene también, y muchos mantenemos, que los españoles tenemos una enorme paciencia, parece que todo va con tranquilidad, hasta que una chispa hace que, bueno, igual también pasa en otros sitios, una chispa hace que todo explote, ¿no? Sí, en un momento. Eso es la chispa adecuada que decía Bumburi. Sí, desde luego que hace falta un detonante, un desencadenante. De hecho, cuando pasó lo de los Mossos, cuando se vio por primera vez cómo actúa la policía de este país por televisión, estábamos 20 y pico mil personas en Sol. Esto fue un jueves, pues el viernes 20 y pico mil personas en Sol. Claro, hizo falta esta acción-reacción o causa-reacción, ¿no? Y bueno, sí que espero que no haga falta llegar a eso, pero bueno, en fin, eso va a ser ya... Porque dada la situación de violencia extrema que están utilizando contra la gente que está saliendo a la calle para defender sus derechos, en fin, seguramente pase algo de esto. O un día alguien se revuelva y claro, ya le machaquen. Volviendo al tema que te dio a conocer, asturianos en Madrid, ¿hay tantos en Madrid como se dice o qué? Sí, yo creo que no los tengo contabilizados. No, un día estuve en el Negrón con 1, 2, 3, no, se iban 2 coches. Sí, hay muchos asturianos en Madrid. Bueno, yo qué sé, muchos están volviendo porque ya no tienen trabajo allí. Muchos iban allí a buscar trabajo. No es tal, ya no merece la pena. Sí, hombre, yo creo que sigue habiendo más trabajo allí, también hay más oferta, pero también habrá más demanda, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente además antes se iba a Madrid con la esperanza de volver algún día a Asturias. Yo creo que ahora los que están en Madrid tienen miedo de tener que volver a Asturias porque esos que se quedaron sin trabajo allí, ¿no? Porque bueno, yo conozco gente que trabajando allí, que echaron currículums aquí por puestos similares y nada, se desesperan y ven que es imposible ya volver aquí y bueno, a ver si hay forma de mantener el trabajo que tienen en Madrid. Yo no sé cuántos hay, pero bueno, la asociación ASMA yo creo que tiene bastante gente que está ahí en esa asociación. Y bueno, cuando hacen las hidroquedadas estas también se junta bastante gente, está muy bien. Se pone a beber sidra, llevan un gaitero y tal. Me mola, es para ponerte ahí la piel de gallina, la lagrimina y tal. Pero sí, yo creo que hay asturianos en Madrid, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Varna, en todas partes. Están pero por se ahí. Emociona todavía uno si escucha el himno de Asturias en Madrid. Hombre, claro, siempre fuera de casa es cuando más te llegan estas cosas, sí. Decía el anterior presidente del gobierno regional que lo de que jóvenes asturianos marchen a otros sitios era una leyenda urbana, que sí, no era tal. Es la prensa, seguro, sí. No, eso, yo creo que eso, ¿a qué te suena? A estar totalmente, o a ser a no ser fiel a la realidad o a la verdad, o a estar completamente ajeno y no vivir en un chale con altos muros y no saber nada, porque vas del coche oficial a la oficina y vuelves para acá. Es que yo qué sé, o sea, todo el mundo tiene un familiar, un conocido, un amigo, una novia, un novio, un hermano que están fuera, trabajando. Entonces, bueno, que quieras hacer eso es como intentar ya engañar a la gente descaradamente, pero bueno, yo qué sé, eso. Creo que se arrepintió mucho de esa frase. Posiblemente. Ahora habría que cambiar, asturianos en Madrid, pues ya no en Madrid, quizá fuera de España, ¿no? En Berlín, o asturianos en Dinamarca o en Suecia, porque desgraciadamente muchos jóvenes están marchando a otros países de Europa, ¿no? Sí, porque parece que la obra de mano especializada es más valorada en otros países. Yo no sé si es verdad eso 100%, que realmente es esa panacea poder... Pero bueno, parece ser que sí, que bueno, yo que sé, evidentemente científicos con el recorte, con investigación aquí en España y eso, pues bueno, tendrán ganas de esos largos años de estudio que tengan un fruto que sea algo más de 900 euros por estar investigando igual una vacuna o algo que pueda ayudar a la humanidad.
No vamos a hablar de la diferencia de la persona, de lo que cobra Cristiano Ronaldo o de lo que el que está investigando la vacuna del SIDA o del cáncer, pero bueno, es otro debate aparte. Sí, ¿no? Deben existir quienes investiguen en todo eso, suponemos que ahora mismo, porque se recortaron también las investigaciones, los fondos destinados a ese tipo de... Claro, es que uno piensa en un científico y dice, una persona que cobra un montón de dinero ahí, no, y es que cobran 900 euros, llegan a los 1000 si pueden, es que 1000 euristas, somos la generación de los 1000 euros, decía en el disco anterior, ojalá, ojalá fuésemos la generación de los 1000 euros. Ahora la gente que tiene trabajos que tuvieron antes un montón de años de estudio y un máster, idiomas y no sé qué tal, luchan por llegar a los 1000 euros, ¿sabes? Con suerte. Y gracias a la bendita economía sumergida, bendita, porque es que la gente, esos 5 millones de parados, que serán muchos más, porque los autónomos generalmente no cuentan en los que se quedaron sin su pequeña empresa, si no chollasen, difícilmente iban a poder sobrevivir sin tener que salir a la calle a buscar comida para sus hijos, porque claro, evidentemente si tú estás en casa y tienes 2 hijos y no tienes para darles de comer, yo soy padre y me salgo a la calle a buscarlo, claro. No lo tengo yo, te lo voy a quitar a ti. Evidentemente. ¿Qué futuro te planteas? ¿Seguir con la música, por ejemplo, como decías antes, como teclista de Loquillo, como tu faceta de músico, o te planteas ya nuevos discos, o eso ya está más complicado, en fin? Pues ¿Cómo sí. lo ves? Pues sí a todo. Sí, las dos. Me planteo estar con grupos, estoy con Trueque, tocando con Trueque Dar y con más gente y siempre estoy pensando en proyectos nuevos y de músicas diferentes. Tuve una etapa hace unos años que estuve 3 años con una banda de rock, ahora me apetece tocar otra música, me apetece otros estilos, estoy más centrado en el jazz, yo qué sé. Y luego paralelamente, cuando me apetezca o cuando tenga la necesidad de hacerlo, porque bendita suerte que tengo de que no dependo económicamente de tener que sacar discos o no, que eso se nota mucho en la gente que... Porque igual el oyente así profano no lo nota, pero bueno, cuando llevas unos años y has metido esto te das cuenta cuando la gente está haciendo música para vender. No, yo afortunadamente no tengo que hacer eso, entonces me da un poco igual cada vez vender menos discos o lo que sea, sí cuento lo que quiero contar. Entonces cuando tenga algo que contar, sacaré otro disco. Cuando tengo cosas que contar, pero cuando llegue a 15 temas y me anime a sacarlos y ahorrar 3.000 eurillos a fondo perdido para dejar ahí, pues sacar otro disco. Y paralelamente, pues bueno, sigo con eso. Ahora estoy de profe también dando clases de una escuela de hip hop que se abrió en Avilés, que se llama Silódromo, que es un proyecto muy novedoso en Asturias. Y estoy de profe ahí, dando clases a los chavales ahí de producción y de grabación. ¿Y hay cantera de gente que les gusta el hip hop? Sí que hay. Bueno, hay mucha. Está mejor que nunca, vamos. No había cuando empecé yo, no había, pero sí, hay mucha gente que le gusta el hip hop y bueno. Y no solo que le gusta, sino que quieren participar de él y hacer hip hop y quieren estudiar y formarse y bueno, tienen la oportunidad que no tuvimos los demás de que alguien nos enseñe cómo se hace el rap. Así que bueno, sí, me planteo seguir vinculado a la música, seguir haciendo radio, que ahora mismo no está un poco parada la cosa o totalmente parada porque yo estaba en RPA y ya no nos dejan hacer programa ni gratis. Bueno, son cosas que ya se me escapan a mí, pero bueno, yo estuve 5 años ahí haciendo radio y quiero seguir haciendo radio, así que me buscaré otra emisora seguramente y bueno, ese es el futuro que me planteo y lo que surja, que es que hoy en día uno no puede hacer planes a más de un año vista. No, según está la cosa. Sí. Hablabas antes de Loquillo, un gran tipo Loquillo, no lo digo solo por la estatura, es que parece, es la impresión al menos de las pocas personas honestas que puedan quedar en ese mundillo, ¿no? Parece. Sí, bueno... Es un tipo enorme, mide 1,96 y bueno, que yo que sé, es un auténtico personaje, un tipo que lleva, pues no sé si tiene 48, 49 años ahora y lleva desde los 18 siendo famoso, siendo una estrella, entonces bueno, él vivió dentro de ese mundo, siendo coherente con su forma de vida y con la música que sacaba y con las cosas que decía y siempre ha sido coherente, yo creo, consigo mismo, al menos, sí. Esa es la expresión. Pues Mario, muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por presentarnos este disco, aunque salió ya hace algunos meses, el carnaval que llevo por fuera. Ya sabemos, como tú decías, que el propósito no es vender muchos, no es una factoría de discos, porque me imagino que probablemente habrías hecho otra cosa, ¿no? Sí, claro, o habrías sucumbido a la presión de las discográficas y le habrías puesto un chimpún más, más comercial, ¿no? Correcto. Supongo que no es la cuestión. No lo es en principio, es eso, bueno, podéis seguir haciendo música y nada, agradecido también y encantado de estar aquí en Teleasturias, que por cierto Teleasturias es uno de los grandes impulsores del asturiano en Madrid, del fenómeno, aunque bueno, ya estaba Avellán, ya se había hecho eco de ese tema, pero el programa que dirigía Juan Carlos Pajarón, Joaquín Pajarón, fue
fue uno de los que más me ayudaron y más difusión dieron a ese tema, así que encantado de estar aquí también de nuevo en esta santa casa. Sonó muchísimo, sí. No sé si cobras todavía derechos de autor por aquello que suena. Supongo sí, que sí, ¿no? Como un 8%. O las GAE... sí, un 8% cobro de ese tema, sí, pero bueno. Las GAE sigue funcionando y esas cosas, a pesar de todo lo que... Las GAE sigue funcionando y bueno, lo de las GAE sería otro tema muy largo porque claro, las GAE también sufren muy mala prensa. Las GAE tiene muy malas cabezas visibles porque a mí no me representa Ramoncín en absoluto, pero la labor de las GAE realmente, las GAE hace una buena labor, si bien me caen los rayos, si bien tiene muy mala prensa porque evidentemente un medio como, no voy a decir nombres, El País, por ejemplo, que pagará 2 millones de euros al año a las GAE, no le interesa que exista las GAE, entonces va a meter toda la mierda que pueda y toda la mala prensa le van a hacer y los demás medios. O sea que bueno, si quieres un día hablamos de SGAE aparte, hay muchos músicos que están en contra, yo estoy un poco en medio, pero no creo que sea todo lo malo que dicen y bueno, todo lo bueno que pueden decir otros. Es lo que dices tú, lo que hemos visto en los medios, pero lo de ir a las bodas a ver qué música ponen o a las peluquerías y tal, no les ha ganado muchos amigos, ¿no? No, desde luego que no, pero claro, es que luego hacen muchas más cosas. Yo no estoy aquí vengo a defender a las GAE, pero que hacen luego un montón de cosas y por los músicos y yo qué sé, te dan en un momento en el que o pasas por el aro y firmas con una discográfica se llevan el 92% de lo que ganes, las GAE te da la opción de sacarte ellos un disco gratuitamente. Claro, esas cosas no salen en la tele, ¿eh? Yo este disco lo saqué con el sello de las GAE, no ves el sello por ningún lado porque no tienen que poner sello ni nada, simplemente te dan la licencia para dar el disco y eso por lo menos es una cosa que nos da a los músicos y que nos permite seguir haciendo música, independientemente de todo lo demás que haya pasado, todos los escándalos y todo eso, que vamos, yo evidentemente estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen, pero bueno, no es cierto todo lo que se dice. Muchas gracias, Mario Fuello, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, decirles que nos vamos a ir a una mínima pausa publicitaria y a la vuelta tenemos otro tema que les vamos a presentar también en este primera plana de hoy. Gracias y hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de este primera plana. La comida condiciona nuestras vidas, lo hace a diario. Debemos planear a qué hora comemos, cenamos, incluso debemos, en el caso de padecer algún tipo de dolencia, concretar qué podemos comer y qué no, cuándo vamos a comprar esa comida, pero para algunas personas la comida es algo más que simplemente eso. Para algunas personas llega a ser incluso una obsesión, una droga y se les puede considerar adictos a las comidas. Hoy vamos a hablar de este asunto. No sé si ustedes lo han apreciado así, pero cada vez hay más casos de lo que ya se ha dado en llamar, como un trastorno alimenticio más, comedores compulsivos. Gente que no puede parar de comer, que intenta hacer dieta y que consiguen todo lo contrario que con una dieta, es decir, coger más kilos, y que como el caso de quienes padecen una adicción al alcohol o a cualquier otra droga, han decidido incluso formar sus propios grupos de autoayuda para poder salir de esa grave situación, como nos van a contar enseguida. Lo primero que queremos decirles es que nuestras invitadas de hoy tienen nombres ficticios y además ustedes no van a poder ver su identidad. Ellas lo han querido así. La sociedad sigue siendo probablemente muy injusta y muy cruel con las personas que padecen algún tipo de trastorno de este tipo y nosotros vamos a respetar esa decisión, así que les voy a presentar a quienes tienen los supuestos nombres de Eva y Amparo. Eva, ¿cómo estás? La primera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y con nosotros también Amparo. ¿Cómo estás, Amparo? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Bueno, Eva, lo primero que nos gustaría saber, ¿qué es esto de ser un comedor compulsivo? Para no asustar a nadie y no pensar quizá que cualquiera pueda llegar a la conclusión, pues yo lo soy. ¿Cuándo se dice que una persona es un comedor compulsivo? Mira, para definirse como un comedor compulsivo solamente uno lo puede hacer y se va dando cuenta, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos unos folletos que tienen unas preguntas y una página web que enseguida uno se puede situar, ¿no? Pero yo, en mi caso, yo me di cuenta que tenía algún problema porque sufría muchísimo y no era capaz de comer lo que yo quería, ¿no? Entonces, bueno, empecé ya a coger peso, a aislarme y bueno, fue cuando tuve la necesidad de acudir al médico para contarle lo que me pasaba. La comida no paraba de estar en mi cabeza, ¿no? Era
era una obsesión constante. ¿Pero pensabas todo el día en comer o qué? Sí, pensabas en comida, no en comer. Tanto en comer como en ponerme a dieta para perder los kilos que yo quería perder, ¿no? Por comer, ¿no? Efectivamente. Y bueno, mira, el comedor compulsivo, en lo que se diferencia de los comedores normales, es que yo siento un impulso que cuando quiero parar ya estoy comiendo, ¿no? Eso que dices, bueno, voy a tomarme una galleta y solo una, ¿no? Pues no puedes. Es un impulso que te lleva a no poder parar, ¿no? La comida nosotros, y yo en mi caso, no la utilicé, yo creo que no la utilicé nunca bien. No utilicé la comida lo que es para alimentarme, sino para alimentar las emociones y los sentimientos, que muchas veces, pues me resultaba muy difícil afrontar las situaciones que iba teniendo en la vida, ¿no? Me di cuenta que utilizo la comida como una anestesia y que igual que los alcohólicos utilizan el alcohol o los drogadictos la droga, pues para los comedores compulsivos la comida es así, ¿no? Es una droga que te anestesia, que de alguna manera te hace sufrir menos durante un tiempo, pero cuando ya adquieres la enfermedad, la dependencia, pues empiezas a sufrir muchísimo, ¿no? Y te sientes muy sola. Por eso, uno de los el principal motivo de estar aquí, pues es dar a conocer nuestros grupos, decir que llevan en España 52 años, llevan en Asturias 16, y apenas se conocen. Entonces, yo, si alguien nos está escuchando, pues solo con que una persona deje de sufrir, pues mi objetivo de estar hoy aquí estaría cumplido, ¿no? Por cierto, que están viendo en la pantalla sí, ese teléfono y una página web a la que pueden dirigirse. En el caso de Amparo, ¿cómo detecta uno, Amparo, que es un comedor compulsivo? Bueno, la verdad es que cuando uno empieza a comer de manera compulsiva es como te sientes incapaz de parar de comer, ¿no? Y de comer en realidad lo que tú quisieras comer, que suele ser comida saludable, pero siempre se cuela la comida que no te facilita, pues, por ejemplo, la pérdida de peso, ¿no? En mi caso. Y es ese impulso infrenable de poder parar, ¿no? Cada una de las personas compulsivas tiene localizado algún alimento que de alguna manera le estimula la comida, ¿no? En mi caso es el pan, y yo soy incapaz de poder comer un trocito de pan. Yo, si empiezo un trozo de pan, pues me puedo comer una barra, ¿no? Y la verdad es que si identificas cómo empiezas a sentir mucho sufrimiento por comer, cómo además te aíslas tremendamente, pues te aíslas del mundo, te disculpas, tus relaciones sociales empiezan a empequeñecerse y te vas acomplejando y de alguna manera pues no te sientes a gusto contigo. Cuando te surge cualquier imprevisto te puede, en realidad es como que la vida te empieza a quedar grande, ¿no? Y como no sabes gestionar muy bien las cosas que van ocurriendo en el día a día, pues una manera de evadirse pues encuentras en la muleta, ¿no? En la muletilla esta de comer. Así, por ejemplo, cuando estás muy cansado, cuando tienes un problema o cuando estás triste, o cuando terminas de discutir, pues es como un alcohólico se da su traguito de vino, ¿no? Pues nosotras vamos directamente a la nevera, ¿no? Y cuando abres la nevera no puedes ponerte a abrir la nevera y de manera con un sano juicio ponerte a mirar lo que te conviene comer, ¿no? Tú empiezas y te da igual. Llega un momento que cuando empiezas a comer, pues comes de continuo. Hay veces que te das atracones de mucha cantidad de comida y otras veces pues te dedicas a picotear, ¿no? De no respetar entre una comida y otra el no comer, ¿no? Pues hay veces que te levantas por la mañana y terminas acostándote y te has pasado todo el día picoteando, ¿no? Y no eres capaz de... estás en el trabajo, pues a lo mejor tienes en el cajón de tu oficina, pues
pues te metes, pues bueno, por decir algo, ¿no? Pues una bolsa de patatas o gominolas o bueno, lo típico, la típica imagen de cuando alguien tiene un trastorno así, una decepción, pues comes chocolate y no eres capaz de comerte una onza de chocolate. Es que de la onza de chocolate te terminas comiendo la tableta entera, ¿no? Y quieres bajar de peso o quieres estar tranquilo y eres incapaz. La verdad es que se sufre mucho, ¿eh? Se come incluso, Eva, sin tener hambre, ¿no? Pues sí, a veces, pues sí, claro. Porque el hambre que sientes es un hambre emocional y el hambre emocional pues no se llena con comida. Y bueno, es ahí donde yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre el comedor compulsivo y el comedor normal, ¿no? El que come para alimentarse o para satisfacer su necesidad física, llega un momento en que paras y está, ¿no? Y el problema nuestro es que ese hambre emocional pues quieres quitarlo con la comida y sin embargo pues no puedes, ¿no? Eso hay que llenarlo con otras cosas. ¿Suele comer solo la persona que padece, que es comedor compulsivo? ¿Mayoritariamente solo o acompañado? ¿O como el que bebe a escondidas, que se come a escondidas? Bueno, la verdad es que cuando comemos con más gente, al menos yo hablo en mi caso, yo como de manera normal, incluso escasa. No da la sensación de que yo puedo llegar a comer tanto, ¿no? Pero cuando yo estoy sola es cuando me salta la comida, ¿no? Cuando me doy los atracones, que muchas veces incluso son planeados, ¿no? Intentas a veces buscar tu momento de soledad para poder comer a tus anchas, ¿no? Y bueno, cuando vas al supermercado pues ocurre lo mismo, ¿no? Nuestra cesta de la compra pues no es la misma cuando vas con gente a cuando sabes que vas a prepararte un buen atracón, ¿no? Por ejemplo. Eva, ¿existen datos de cuánta gente le puede ocurrir esta situación en Asturias o no? No, ahora mismo pues no los tenemos, ¿no? Nosotros simplemente no llevamos estadísticas ni nada de esto, ¿no? Nosotros simplemente vamos a los grupos, sabemos, bueno, nos conocemos allí las personas que tenemos el mismo problema y yo no tengo ni idea. Sí es cierto que yo veo muchísima gente que puede tener mi mismo problema porque, bueno, lo identificas, ¿no? También es importante decir que no solamente los trastornos alimenticios de comer compulsivamente tienen cabida en los grupos, sino que luego también está la anorexia y la bulimia, que son otros trastornos de alimentación y que también en los grupos se encuentra solución para ello, ¿no? ¿Por qué tanto empeño en mantener el anonimato? La sociedad, como decía yo al principio, la sociedad a veces puede ser un poco cruel con quien se sabe que padece algún tipo de trastorno de este tipo, ¿o por qué? Hombre, a ninguno nos hace ninguna simpatía el estar obesos, ¿no? Sí que es verdad que por la calle no está bien visto tener kilos, ¿no? Sí que es verdad que cuando llegas a los grupos te das cuenta de que no es ninguna vergüenza reconocer que tienes un problema, todo lo contrario, lo mejor es reconocerlo para poder darle una solución, ¿no? Pero el tema de nuestro anonimato, bueno, es de alguna manera no reflejar en nuestras personas lo que es el trabajo del programa, ¿no? Aquí nosotros vivimos el día a día, porque yo hoy puedo estar, bueno, pues realmente muy a gusto como me encuentro, la recuperación que puedo ir llevando, mi pérdida de peso, mi pérdida de peso mental, de alguna manera, porque nosotros tenemos casi más kilos en la cabeza que en el estómago, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros vivimos solo por hoy, esta enfermedad es crónica de alguna manera y bueno, hoy yo estoy bien pero yo no sé cómo puedo estar más adelante, ¿no? Entonces siempre se preserva se intenta custodiar el anonimato de las personas. Eva, el comedor compulsivo es un poco como el alcohólico, que debe cuidarse ya toda la vida, no se cura nunca, no termina nunca de decir pues ya no tengo peligro, ¿o qué? Hay que vivir el día a día. Hay que vivir el día a día, bueno, pues cuidarse y bueno, asistir a los grupos, asistir a las reuniones, tener contacto con los compañeros, porque yo sola no puedo recuperarme. Yo necesito gente igual como yo para poder compartir mis experiencias, necesito esa fortaleza, ¿no?, que el grupo da. Los grupos son, bueno, grupos de autoayuda
que la palabra lo dice, ¿no? Unos a otros nos ayudamos compartiendo nuestras experiencias. Y bueno, el hecho de que nadie se asusta de lo que tú vas a contar, que te entienden perfectamente, que, bueno, pues un poco lo que decía mi compañera, ¿no? De que la gente que tiene obesidad, pues bueno, da siempre bueno, no, como que no está a la moda, no está tal, no está bien visto, exige pues mucho la sociedad, exige muchísimo, pero bueno, yo siempre digo, si cuando tenemos un problema en un diente vamos al dentista, y cuando tenemos un problema de otro tipo, lo que tenemos que hacer es ponerle la solución, ¿no? Creo que quedarse en casa comiendo, no querer afrontar el problema que tienes, es seguir en el sufrimiento, ¿no? Solamente cuando aceptas lo que te pasa puedes dejar de sufrir y poner solución. Y da igual el problema que sea, ¿no? Porque todo tiene solución en la vida. Existe este libro que tenemos aquí, 12 pasos y 12 tradiciones de comedores compulsivos anónimos. Así, resumidamente, lo más rápidamente posible, ¿qué nos recomienda este libro? ¿Cuáles son esos 12 pasos y esas 12 tradiciones de las que habla? Bueno, los 12 pasos del programa están basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, básicamente, bueno, el programa de alguna manera empieza reconociendo la impotencia que tenemos con la comida, reconociendo nuestra enfermedad. Bueno, y los pasos siguientes, bueno, son basados un poco en el crecimiento personal, ¿no? Pues para saber un poco y ayudarnos a colocar la comida en el sitio en el que tiene que estar, que solamente es comida, ¿no? Y bueno, a lo largo de los pasos, pues lo que hacemos es un crecimiento personal y de alguna manera produce el programa, yo puedo hablar de mí, un cambio importante en la manera de vivir, en la manera de querer, de hacer cosas, de ganas de vivir, ¿no? Porque llega un momento en que no es que no tengas ganas de vivir, pero no sabes cómo gestionar lo que te pasa día a día. Y el programa a lo largo de los pasos te da mucha esperanza y sobre todo te da recuperación, que eso es, bueno, un poco también para las personas que no puedan estar viendo, que sepan que en el programa hay una solución, ¿no? Yo personalmente encontré la solución después de muchos años de sufrimiento y de muchos años de intentar muchas cosas. Encontré cuando llegué la primera vez a los grupos que había llegado a mi sitio, que había llegado a personas que me entendían y que había llegado, bueno, pues un poco a ver la luz y ver el camino por donde podía salir del agujero que me sentía tan fuerte, ¿no? Y que me sentía incapaz además de salir de él. ¿Qué parece este trastorno alimenticio tiene que tener obesidad necesariamente o no? Puede ser gente que no, ¿no? No necesariamente, que va para nada. Yo recuerdo cuando llegué, pues me imaginaba que iba a abrir la puerta y bueno, iba a encontrar gente súper obesa o que... y bueno, porque yo no llegué a tener una obesidad mórbida ni muy exagerada, ¿no? Entonces también me costaba un poco identificar ahí dónde pertenecía. Y cuando llegas, pues la sorpresa es que no, que hay gente delgada, muy delgada, gente que tiene un peso sano y saludable, gente que está gordita, obesa, obesidad mórbida, bueno, tenemos para todos, porque al final el problema es el mismo, ¿no? Es no utilizar la comida como se debe, que es para alimentarse. Bueno, pues lo que comentábamos antes, los bulímicos tienen esa necesidad de comer tremenda y inmediatamente de sacarla del cuerpo para que no aporte calorías y bueno, los anorésicos pues el no comer, ¿no? El no comer y bueno, de alguna manera todos nos autolesionamos con la comida y comiendo en exceso o en defecto y bueno, lo que yo sí quiero es dejar claro que hay una solución, que no pasa nada porque tengamos esto. Somos exactamente igual al resto del mundo en todo lo de la vida,
solamente que en cuanto a la comida, pues bueno, ahí tenemos que estar pendientes, ¿no? Una última cuestión, porque nos quedamos ya casi sin tiempo. Le preguntamos a Amparo, ¿hay tratamiento médico para lo que es considerado un trastorno alimenticio? ¿Hay una solución médica o esa es otra barrera, otro problema con el que os encontráis? Bueno, las soluciones que la medicina de hoy da a las personas que tienen un sobrepeso importante pasa, por ejemplo, una de las soluciones por la reducción de estómago, ¿no? A nuestro grupo ha llegado compañeros, personas que se habían reducido el estómago y seguían teniendo ese impulso de comer, ¿no? Simplemente por una cosa muy sencilla, porque les habían operado el estómago pero no les habían operado la cabeza. Y entonces, bueno, las soluciones médicas que da a nuestro problema, bueno, nadie mejor te entiende ni nadie mejor te puede ayudar que las personas que están pasando por tu mismo problema. Y además aprovechando el tema de cómo está la medicina y eso y cómo estamos viviendo el momento de crisis, pues es importante también decir que esto es gratuito. Aquí nosotras no pagamos por estar en el grupo, no se pagan ni cuotas ni ninguna remuneración. Nosotras nos ayudamos entre nosotras y de apoyo tenemos el programa. Lo último que queráis decir, quizá Eva, lo último que quieras indicar a nuestros espectadores en nombre de esta asociación, de este grupo, más que asociación, ¿no? Grupo de personas que padecen ser comedores compulsivos, lo último que quieras indicar. Bueno, pues nada, yo lo último que quiero decir es que si alguien se identifica pues con el problema que nosotras tenemos, si alguien, bueno, pues tiene una mínima duda de si puede ser comedor compulsivo o no, o tiene algún trastorno de alimentación, bueno, pues en la página web está todo para que ellos lo puedan identificar. Están 15 preguntas que es lo que te dan cuando llegas al grupo, ¿no? El folletín para que tú te puedas identificar, porque los grupos lo puedes necesitar, pero lo tienes que querer, ¿no? Hay gente que llega y al final luego no se queda. Pero bueno, yo mandar muchísimo ánimo. Si tienen alguna duda, tienen el teléfono de información pública y bueno, pues que hay una solución y que se puede dejar de sufrir, salir de ese aislamiento, salir de esa desgana, de esa falta de energía para vivir, ¿no? Y esa, bueno, pues yo la tengo y la encontré desde que pertenezco al grupo. Muchísimas gracias a las dos, tanto a Eva como a Amparo, por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. A ustedes, señoras y señores, decirles que, como siempre, nos despedimos con la opinión de la calle, esas opiniones simpáticas, curiosas, que sirven para conclusión, para broche de nuestro programa, de nuestro Primera Plana, y que rescatamos de aquel programa que se emitió en esta televisión, de La Gran Manzana. Nada más, así nos despedimos, que pasen ustedes una feliz noche y hasta la semana que viene. Yo os voy a decir una palabra ahora y vosotros me tenéis que decir rápidamente lo que os venga a la cabeza. Galipote. Galicia. Galicia, sí. El chapapote, sí. El fuego. El fuego. Bien, ¿y no se os ocurre nada que decir al respecto de Galipote? Galipote no, ni idea. Galipote, ¿qué vamos a decir? Que es una desgracia tremenda esa para el país, chico. ¿Qué bueno? Wow, vaya desastre. Es un desastre. Bueno, son cosas que suceden en la vida. Yo digo que si estaban mal organizados, ¿entiendes? Eso son cosas ya del gobierno y de los políticos. Fue un terrible problema que no creo que se esté atajando como se debiera haber hecho desde un principio. Y que vamos a tener toda la Navidad presente. Una mierda. Muy bien, muy claro y muy conciso, sí señor. Porquería. Chapapote. ¿Y ninguna filosofada sobre ese tema? No, sin comentarios. Sin comentarios. Puta mierda.